Son varios los patrimonios que atesora la ciudad de Barcelona. Vamos a ir a descubrir sus arterias principales y vamos a ir a descubrir esos 7 lugares emblemáticos que hoy en Patrimonios de la Humanidad son protagonistas. Siete edificios construidos por el arquitecto Antoni Gaudí en Barcelona y sus proximidades fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en 1984 y 2005. Estas obras atestiguan la excepcional contribución de las creaciones de Gaudí a la evolución de la arquitectura y las técnicas de construcción a finales del siglo XIX y principios del XX. Son la expresión de un estilo ecléctico y sumamente personal al que su autor dio rienda suelta no solo en la arquitectura, sino también en la jardinería, la escultura y muchas otras artes decorativas. Los 7 edificios son el Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milà la Pedrera, Casa Vicens, la obra de Gaudí en la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell. La obra de Antonio Gaudí es una contribución creativa excepcional y destacada al patrimonio arquitectónico, basada en el progreso técnico y científico de la industria moderna. Y en este sentido, Gaudí puede ser considerado como el más representativo y relevante de los arquitectos modernistas. La obra de Gaudí es una síntesis creativa excepcional de varias escuelas artísticas del siglo XIX, simbolismo, expresionismo, racionalismo, y está directamente asociada al apogeo cultural y económico de Cataluña. Gaudí también influyó en muchas formas y técnicas del modernismo del siglo XX, tanto en obra residencial como pública. El Palau Güell, originalmente una casa familiar, ahora es una entidad cultural que conserva su integridad arquitectónica, forma y decoración original. El Parque Güell es un parque público y espacio verde, el propósito para el que fue diseñado. La Casa Milà la Pedrera y la Casa Batlló, un edificio preexistente remodelado por Gaudí, conservan en gran parte su diseño original como edificios de apartamentos, compartido con otros usos como oficinas, instalaciones culturales y turísticas. Algunos monumentos, como la Casa Vicens, han conservado a lo largo del tiempo tanto su aspecto físico como su uso como vivienda familiar. La cripta de la iglesia de la Colonia Güell fue construida como parte del proyecto de una iglesia que nunca se completó y ahora se usa como iglesia de la Colonia Güell. En el caso de la Sagrada Familia, la integridad de la parte construida por Gaudí está intacta. Su función actual como iglesia se corresponde con el uso originalmente previsto, manteniendo su simbolismo religioso. Impresionante, magnético, desde luego uno de esos lugares, una ciudad maravillosa como es Barcelona, pero además un patrimonio que atesora Gaudí, que nos sorprende y que por más que lo veamos, por más que lo descubramos, por más que nos quedemos mirándolo, siempre nos descubre un momento único. Sin ninguna duda, yo a veces medio en broma digo que Gaudí hace 100 años hacía sus edificios pensando en los instagramers del siglo XXI, porque es absolutamente impresionante, desde lo macro hasta lo micro. O sea, tú visitas una casa como la Casa Batlló y es que Gaudí diseñó absolutamente todo en esa casa. Los pomos de las puertas, las ventanas de los pisos altos son más pequeñas que las de los pisos bajos. ¿Por qué? Porque así todos los apartamentos recibían la misma cantidad de luz, que él había estudiado la cantidad de luz que tenía que recibir para que uno viviera de manera feliz y acogedora en esas viviendas. Eso en obra pequeña, pequeña, casas. Pero ya cuando vas a una obra como la de la Sagrada Familia, a mí una frase que me fascina de él es que le preguntaba, ¿y cuándo se va a terminar la Sagrada Familia? Y él decía, no sé, mi cliente no tiene prisa. Su cliente era Dios. Era un hombre profundamente religioso
y bueno, pues se nota realmente el amor hacia la religión, hacia Dios, en una obra como la Sagrada Familia, que 100 años después no se ha terminado y con un poco de suerte se terminará en el 25-26. Carlos, si te parece, hacemos un paseo por 3 grandes núcleos, porque son los 3 grandes referencias de la ciudad. Está Paseo de Gracia, están las Ramblas y está la Sagrada Familia. Sí, exactamente. El Paseo de Gracia, pues tenemos la Casa La Pedrera, la Casa Milá, que bueno, lleva muchos años siendo uno de los edificios más vistos, visitados y fotografiados, con esos balcones ondulantes. El tejado es algo fascinante. Aunque lo visites solo como parte de la visita a la casa, ya te deja maravillado con esas chimeneas en forma de guardianes que parece que te están vigilando. Pero es que si tienes la oportunidad, y yo desde luego se lo recomiendo a cualquiera que pueda, de ir a alguno de los conciertos que se celebran allí en verano principalmente, es absolutamente mágico, porque todo el entorno te lleva a un estado cercano al éxtasis. Bajando un poco más Paseo de Gracia, pues tenemos la Casa Batlló, que desde hace menos años se visita, pero también han incorporado, es más pequeña que la Casa Milá, que la Pedrera, pero a mí personalmente me gusta más, porque tiene esos elementos tan personales, tan increíbles, porque hay que pensar que Gaudí fue un absoluto pionero. Él hablaba de arquitectura orgánica. Él hablaba de que la arquitectura tenía que imitar a la naturaleza, y él se lo aplicaba a todas sus obras, pero es que incluso él desarrolló muchas cosas fijándose en entornos de la naturaleza, pues la figura de un caracol, las helicoides, y todo eso. Bueno, por ejemplo, en la Casa Batlló hay una lámpara que han recuperado que es en forma de pulpo. Hablaba mucho de las raíces de los árboles, hablaba mucho de esas especies arbóreas también, generalmente de la selva amazónica, que trasladó precisamente a esas construcciones, y yo creo que en Casa Batlló sí que hay muestras de ello. Sí, exactamente. Es que es una arquitectura totalmente orgánica, basada en los diseños de la naturaleza, y luego, lo que decíamos eso, que en las Ramblas está un edificio que desgraciadamente, como las calles en la calle en la que está es estrecha, uno no puede apreciar, por lo menos exteriormente, en toda su magnitud, que es el Palacio Güell, ¿no? Que era la residencia de la familia Güell, el gran mecenas que tuvo Gaudí. Y en el momento que entras te quedas maravillado, porque es totalmente diferente a la Pedrera, totalmente diferente a la Casa Batlló. Es una de sus primeras obras y es una casa de estilo orientalista que te lleva a otro continente, y es maravillosa. Pero es que si hablamos del Parque Güell, que es otro de los lugares fantásticos y maravillosos, en el Parque Güell, por ejemplo, muchas de las columnas que hay están torcidas. Entonces le preguntaban a Gaudí, ¿pero cómo haces las columnas torcidas? Y él decía, cuando un señor mayor está cansado, ¿cómo se apoya en su bastón? No se apoya en su bastón recto, se apoya inclinado. Es muchísimo más estable una columna torcida que una columna recta. O sea, que era un absoluto genio porque todo lo diseñaba en torno a la naturaleza y en torno a su capacidad de observación. Y luego ya, pues por supuesto, la obra magna, la Sagrada Familia, que bueno, solamente es patrimonio de la humanidad, la parte, digamos, que él hizo, la de la fachada de la Natividad y la cripta. Y bueno, yo creo que al final el conjunto no va a desmerecer la obra de Gaudí, porque se ha tenido mucho cuidado en respetar el espíritu original de Gaudí para la Sagrada Familia. Totalmente de acuerdo. Además, hablabas antes de que era un hombre profundamente religioso. Yo te añadiría, profundamente espiritual, que intentaba plasmar también en sus obras. Yo creo que ese halo de, al mismo tiempo, misterio, espiritualidad, magnetismo, que ha logrado que cuando te pongas delante de una de sus obras te quedes absolutamente fascinado, pero que además intentes buscar siempre ese rincón que iba él buscando, en el que intentaba sorprender e incluso plasmar una figura que tú tienes que luego interpretar. Sí, bueno, y luego detalles como que el hombre ponía aire acondicionado cuando no existía el aire acondicionado como tal, pero
inventaba unos sistemas de ventilación, en la Casa Batlló se puede ver con mucho detalle, unos sistemas de ventilación de las salas, de los salones, que intercomunicaban y que generaba una especie de aire acondicionado sin tener que pagar factura de la luz, lo cual es importante, o sería importante ahora. Oye, Carlos, una imagen, un sentimiento, un lugar, rincón, momento del día donde digas, este es el momento para descubrir a Gaudí en alguna de sus obras. Bueno, pues yo te diría, una noche de primavera-verano ahí en La Pedrera, en su tejado, conciertos a veces de música clásica, a veces de música moderna, con una noche cálida de estas de Barcelona que puedes estar disfrutando al aire libre, y la magia es pura y absoluta, porque además cuidan mucho la programación y es un momento único y especial. Brevemente, dos preguntas que sabes que siempre me gusta hacerte. Tu lugar casi secreto y una recomendación para todos los telespectadores. Pues mi lugar casi secreto es ver el amanecer desde el Parque Güell. No sé si ahora mismo estará abierto desde el amanecer. Cuando yo iba mucho por Barcelona, que antes viajaba prácticamente todas las semanas, por razones profesionales, pero me quedaba muchos fines de semana, y ver el amanecer desde el Parque Güell con el sol saliendo sobre el océano y con toda Barcelona bajo tus pies, es una de esas imágenes absolutamente increíbles. ¿Y una recomendación? Bueno, la recomendación es que intenten ver lo más que puedan de la obra de Gaudí. Son 7 edificios y uno de ellos no se puede ver, que es la Casa Vicens, porque sigue siendo una vivienda familiar, privada, no se puede ver, pero el resto se puede visitar. Entonces, ahí vamos a ver el eclecticismo de Gaudí, el desarrollo de una obra desde pues, el Palacio Güell al principio, orientalista, y el desarrollo ya a una imaginación absolutamente desbordante, pero basada siempre en la naturaleza. Carlos Olmo, el director de Vagamundos y nuestro experto y especialista en los patrimonios de la humanidad. Carlos, fantástico trabajo. Es fácil hablar de Gaudí y poderlo comunicar con pasión. Es fácil aprender de ti, claro que sí. Carlos Olmo, Patrimonios de la Humanidad.